al socialismo le encanta expropiar empresas, propiedad privada, pero también le encanta y le ha encantado expropiar el lenguaje, ¿no? Es un poco lo que habla la manipulación de las ideas, la manipulación del mensaje, y además siempre llegan con un mensaje emocional, ¿no? Siempre este tipo de ideologías recurre a los sentimientos, a las emociones, y además tiene una gran ventaja, que es la gran ventaja que lamentablemente tiene el socialismo, que es dar soluciones, y digo soluciones entre comillas, porque no son soluciones, sino que siempre son parches, ¿no? de corto plazo. Y dicen, bueno, vos no tenés para comer, no te preocupes, yo te doy esta noche para que vos tengas para comer. Y así van creando y ponen el cartel de pobre en la cara, y así te van creando esa dependencia, ¿no? De la que hablábamos recién entre el ciudadano y el gobierno. Pero yo creo que tiene muchos humanos. ¿Cómo es posible que la idea, la concepción de los derechos humanos, si uno la mira en general, esté tan lamentablemente asociada y erróneamente asociada a la izquierda, ¿no? Cuando la izquierda es la principal atropelladora de los derechos humanos a lo largo de la historia? O sea, son los no nos olvidemos que tenían la Unión Soviética, cuestiones como el capitalismo también se han tergiversado, se han manipulado mucho, cuando el capitalismo en día, a ver, creo que gracias al capitalismo es que estamos vivos y estamos hoy acá. O sea, gracias al capitalismo, a la libertad económica, al comercio, a la aplicación de todas estas ideas y de la libertad, es que el ser humano pudo salir adelante, generar incentivos, tener mejor calidad de vida, mayor esperanza de vida, y así poder vivir, digamos, o sea, y crecer y evolucionar a lo largo de, bueno, prácticamente estos últimos 200, 250 años, con lo que fue el surgimiento de la revolución industrial y el auge del capitalismo. Cuestión de saber elegir, ¿no? Saber elegir a quién ponemos a gobernar, a quién tenemos en el poder, y además también poder tener la posibilidad, y esto por supuesto con una capacidad institucional y un refuerzo de la presencia institucional a lo largo de un país, ¿no? Lo que también conocemos también como la idea del Estado de Derecho, una división de los tres poderes que se respete, una constitución nacional, unas reglas de juego que no sean cambiadas según el humor del gobernante de turno. Yo creo que todo eso engloba un poco la idea de lo que vos estás diciendo, ¿no? Y por supuesto ver los casos en los países donde esto no se respeta, donde el gobernante de turno avasalla, digamos, va en contra de la división de los tres poderes y concentra todo el poder en uno solo. Creo que el mejor ejemplo para entender lo que pasa cuando uno deja avanzar a estos populistas o a estos gobernantes que tienen esa tendencia, el mejor ejemplo es ver el caso de Venezuela. ¿Cómo fue que los latinoamericanos nos acostumbramos a convivir con una dictadura durante 60 años, que es Cuba? 60 años, desde el año 1959 hay una dictadura en una islita acá cerquita, donde hay las mismas personas, bueno, ahora Fidel ya no está, pero las mismas personas gobernando durante 60 años, sin elecciones libres, donde nadie dice nada, prácticamente el mundo se olvidó de que Cuba está ahí, y creo que Cuba por eso hoy es importante para entender lo que pasa en Venezuela, porque Venezuela no se entiende si no se entiende Cuba. O sea, todo lo que está pasando hoy en Venezuela es responsabilidad de una idea montada, estratégica y pensada estratégicamente en Cuba, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes. Es Cuba la que ha intervenido durante décadas a lo largo de América Latina. No nos olvidemos que también, de hecho, Fidel Castro hizo un intento de toma de Venezuela, no nos olvidemos, hizo un intento de invasión de Venezuela. Lo mismo también con lo que fue la famosa Operación Manuel del año 1965, que fue encabezada de hecho por el Che Guevara, que por ahí esta cuestión, ¿no? Como vemos la intervención de Cuba en Venezuela es muy clara. Yo siempre hablo del G2 cubano, que es algo que a la izquierda no le gusta mencionar, y es algo que evitan y algo que niegan también, les encanta negarlo, pero el G2 cubano es el aparato de inteligencia creo que prácticamente más grande que existe en América Latina, o sea, el sistema de inteligencia cubano que está prácticamente infiltrado en las Fuerzas Armadas de Venezuela, ¿no? Además un régimen que creo que hoy también se lo puede denominar como un narco-régimen, porque ha generado también, bueno, el mismo cartel de los soles, generado, implementado y desarrollado por Hugo Chávez desde que, bueno, estaba desde que llega prácticamente a Venezuela, mucho antes de tomar el poder, de hecho. Como que hoy creo que en Venezuela se ha armado un poco o sea, es como se ha convertido en un pueblo, un país rehén de un narcorrégimen, ¿no? de un grupo de criminales que tiene tomado un país, pero por supuesto, ya volviendo un poco a la pregunta de lo que nos decías, y cómo se puede derivar en todo este infierno del que estamos hablando recién, simplemente por la falta de la división de poderes y simplemente por la falta de límites a un gobernante. Cuando un gobernante tiene la posibilidad de hacer lo que quiere, como ha hecho Chávez, ¿no? Llegó al poder
Cambió la Constitución Nacional, cambió la bandera del país, cambió el nombre del país. Una persona que hizo lo que quiso a gusto y a humor del día, ¿no? Entonces, por eso es importante seguir impulsando la idea del Estado de Derecho y defender esta cuestión del Estado de Derecho. Los grandes inventos que tenemos hoy en día, las medicinas, los avances médicos, o sea, como todos estos grandes inventos que existen hoy, las comidas, un montón de cosas, todo lo que estamos usando, todo lo que estamos viendo, lo que tenemos en el día a día, todo es gracias a una persona que lo pensó y que lo inventó, siempre en libertad económica, porque no hay un solo invento que nosotros usemos hoy que haya surgido en una sociedad comunista o socialista. Pensemos en el caso del Trabant, ¿no? El famoso auto de la Alemania Oriental que desapareció y nadie, o sea, es inexistente, ¿no? Entonces vemos cómo hay una tendencia a fracasar y a la inexistencia del surgimiento de inventos, de innovaciones, de progreso en todos estos sistemas comunistas, principalmente ¿por qué? Porque es una cuestión de respeto por el tiempo, y creo que eso es algo que el capitalismo le da al individuo y es fundamental para entender el sistema capitalista, que respeta el tiempo del individuo y respeta que el individuo haga lo que desea con su tiempo. O sea, yo siempre digo, en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en Corea del Norte, probablemente en todos lo que fue la Unión Soviética, en todos estos países comunistas, probablemente había personas igual o más capaces o más inteligentes que probablemente Steve Jobs o Bill Gates, ¿no? Pero ¿por qué no surgen? ¿Por qué no surge este tipo de personas? Primero, por supuesto, por la cantidad de regulaciones y trabas, impuestos y el gobierno grande que está encima de la gente. Pero también porque esas personas, esos talentos, no pueden desarrollarse en socialismo o en comunismo. ¿Por qué? Porque están probablemente haciendo la fila para conseguir medicinas, están haciendo la fila del supermercado para intentar conseguir un pedazo de pollo o un pedazo de pan, o algo para darle de comer a los hijos mientras ellos se mueren de hambre. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que destacar del capitalismo, el respeto por el tiempo del individuo para llevar adelante el proyecto de vida de cada uno, y además, mientras uno lleva adelante el proyecto de vida de cada uno y tiene ideas y tiene proyectos de innovaciones, o qué sé yo, este iPhone o el micrófono o el desarrollo de un próximo iPhone que vaya a ser mucho mejor, o todos los avances y todas las cosas que nosotros disfrutamos hoy en día, son todas gracias a personas que lo hacen en un entorno de libertad, ¿no? Que tienen el tiempo para sentarse a pensar y decir, a ver, ¿qué puedo hacer con mi tiempo? Se me ocurrió esta idea, voy a inventar esto, ¿no? Creo que es un poco por ahí.